Aquí está Alejandro Ursúa, Marcel Claude. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Cómo está, Marcel? Marcel, ¿cómo está ¿Cómo usted? le va, Oiga, bueno, Grecia, el dólar subió. Es raro que todo lo que está pasando porque los griegos quieren consultar a su gente, si quieren o no, porque no es algo tan extremo, digamos, hacer una consulta, digamos, para ver si esta medida de rescate... Lo que pasa es que tiene varias particularidades el caso. Primero que nada, en Grecia, Grecia hizo algún tipo de arbitraje en la información que rellenaron los formularios para entrar a la Comunidad Económica Europea. Primera cosa. Segundo término es que en Grecia más del 50%, cercano al 50% de la población trabaja directamente con el Estado. Entonces es un costo más o menos importante. Entonces obviamente y el presidente había tenido muchos problemas, el primer ministro. Pero si Grecia quiebra, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, pasa O sea, importantemente con las no le pasa confianzas. nada. O sea, obviamente los mercados bursátiles, la zona euro, la economía de los euros, serían fuertemente dañadas por los temas de credibilidad. Y sí, nuevamente hay que poner una distancia en lo que es la economía real, ¿no es cierto, Marcel?, de lo que efectivamente es la economía bursátil, la economía que va a mano de la especulación. El líder griego dice, yo le voy a preguntar a la gente si quiere la medida. Y eso, como que preguntarle a la gente fuera un pecado capital y todas las bolsas se desploman y todo, porque sería distinto, yo voy a hacer aquí un golpe de Estado, una dictadura, no sé, yo te creo, pero yo le voy a consultar a la gente y quedó la embarrada como si fuera... Jamás le va a consultar a la gente sobre cosas que tienen que ver con la gente, que le afectan a la gente, porque este plan de ajuste que se ha constituido, creado, sobre el cual, ¿no es cierto?, se van a pasar una cierta cantidad de recursos financieros para salvar la crisis griega, esto no es gratis. Para Grecia no es gratis. Ellos tienen que hacer ajustes importantes dentro de sus gastos públicos. Tienen que bajar los gastos en educación, las pensiones, tienen que despedir trabajadores. O sea, el costo para la ciudadanía de este plan de ajuste es gigantesco, es enorme, y la gente lo entiende. Entonces, Papandreou, ¿qué es lo que dice? Bueno, no sé por qué, porque es curioso que hoy en día se le ocurre. Claro. O sea, Papandreou se arrodilló frente al Fondo Monetario Internacional, frente al Banco Mundial, frente al Banco Central Europeo, frente al Federal Reserve, frente a todas las grandes instituciones financieras. El señor Papandreou ha sido siempre un político ad hoc, ¿no?, funcional. Y hoy día se le ocurre hacer una consulta. Y lo que es más terrorífico de todo esto es que las bolsas de comercio se desploman cuando funciona la democracia. Cuando llamamos a la ciudadanía a que opine sobre algo que le compete, sobre algo que dice relación con sus recursos, con su riqueza, ¿no es cierto? Porque el Estado va a comprometer la riqueza de los griegos, entonces las bolsas se desploman. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿cuán reñida está la democracia? ¿Cuán reñida es la democracia del funcionamiento de los mercados? ¿Cuán distante es el interés público del funcionamiento de los mercados? De acuerdo, Marcel, pero estamos hablando de deuda y aquí efectivamente el gran problema de Grecia es que Grecia debe mucho dinero. O sea, independiente si efectivamente la reacción que vamos a tener va a ser por parte de la ciudadanía a la cual le están afectando esta medida, el despilfarro se produjo mucho antes, porque efectivamente tenían un costo de un aparataje estatal demasiado alto, un costo social demasiado alto que hizo que efectivamente salía más lucas de las que entraban. Así explicamos ¿no es cierto?, en cifras muy sencillas de decir. Y pasa que la semana pasada se pusieron de acuerdo y dentro de las grandes medidas de rescate para la zona euro pasaba efectivamente a rescatar a Grecia y se le condonaba. Llamaron al pizarrón a Grecia, exacto, Italia. Y se le condonaba el 50% de la deuda. Entonces tenían todo listo para empezar a impulsar el desarrollo, y, ¿no es cierto?, este proceso, ¿no es cierto? Y pasa que ahora, ¿no es cierto?, Papandreou se le ocurre, ¿no es cierto?, llamar. ¿En Chile estamos muy endeudados? No, a diferencia de ellos, nosotros el gasto nuestro en nivel de Estado con respecto al PIB es bajísimo. O sea, creo que nosotros estamos al torno de un 6, un 8% versus un 160% del PIB que es lo que debe efectivamente hoy día Grecia. Entonces, las diferencias son abismales. Sin lugar a dudas, 140% del, más o menos, 160. La deuda. 160. La deuda de Grecia, del 160. Y entonces, es como el 15%, el déficit fiscal es como el 15%. Ahora, pero el tema de Europa también, o sea, de Grecia hay que mirarlo en la perspectiva también de lo que ha sido la construcción europea, ¿no? Porque obviamente
de alguna manera todos los países de Europa fueron compelidos, inducidos, promovidos a incorporarse a este gran acuerdo económico y monetario, ¿no? Y como Grecia pertenece a los países del sur, siempre entró en términos competitivos mucho más desprotegido que países como Alemania, Inglaterra, los países fuertes, pero Francia. no tenía la condición para entrar. No tenía la condición, pero de alguna manera aquí hay que tener presente lo siguiente. Aquí hubo una operación no solamente del Estado. Acuérdate que el Goldman Sachs, este gran banco, que el autor de la crisis financiera, fue el que hizo la operación de ingeniería financiera para ocultar y maquillar toda la situación del sistema griego. O sea, esto fue un acuerdo entre el Goldman Sachs y el Estado europeo. Hicieron un intrincado financiero para ocultar y maquillar las cifras del Estado para que ingresara, ¿no? Y esto no lo hizo gratis el Goldman Sachs. O sea, está metido todo el sistema financiero internacional también en este negocio. Y obviamente aquí se intenta responsabilizar a los gastos del Estado en salud, en educación, en vivienda, en pensiones, pero esos son los gastos menores. Piensa tú que Grecia tiene un 4% de gasto público en gastos militares. El 4% del gasto del Estado es defensa. ¿Y quiénes son los principales proveedores? Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Entonces, esta cosa de echarle la culpa a los gastos sociales, la educación, es una práctica muy recurrente último tiempo, pero finalmente el problema de Grecia, como el problema de Europa, como el problema de Estados Unidos, dice relación con una banca que ha generado piensa tú que los bancos se endeudan con el Estado al 1% y le prestan a los estados al 4 o 5%. Marcela, y esa deuda tiene que ver con gastos financieros que hay que pagarle a los bancos que están obviamente sobre representados en las decisiones políticas. Eso es parte del problema. Pero y Marcela, es la gran parte del problema. Ahí yo discrepo un poco contigo porque la verdad yo no sé cuál era efectivamente la fuerza impulsora que buscaba efectivamente meter a Grecia dentro de las 27 economías más representativas de Europa, si efectivamente no iba a dar con el ancho manga. O sea, hoy día, al primer apriete, efectivamente empezó a hacer agua a este buque porque no estaba condicionado, no tenía el material para efectivamente poder resistir un oleaje mediano. Entonces, hay que tener cuidado, yo creo que efectivamente estamos... todos los países del sur de Europa no estaban preparados. Bueno, entonces a lo mejor debería ser un ingreso, debería ser un ingreso, pero ojo, Irlanda, Italia, España, son problemas reales de una economía, pero Grecia entró por la puerta al lado, o sea, y también tenemos que ir viendo que a lo mejor debería haber sido mucho más paulatina la forma de integración y cómo se desarrollaban las políticas macroeconómicas. Pero hay que ver cómo entraron los otros también. Piensa tú que sí, bueno. Italia, por ejemplo. Italia, desde que asume la presidencia del Banco Central italiano, el señor Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo, este señor, genio de las finanzas, multiplicó a 2,6 billones de euros la deuda italiana. Es la tercera deuda más grande del mundo. El que es ahora presidente del Banco Central Europeo. Están dando traidor. Y tres veces, toda la deuda de Portugal, España y Grecia. 3 veces. O sea, estos son los hombres que toman decisiones en las finanzas internacionales y tienen una influencia política gigantesca. El otro genio es el presidente del Banco Central norteamericano, el señor Bernanke. Este señor, mira cómo opera, porque uno tiene que preguntarse a ver cómo están manejando las decisiones de alta política en el mundo. Este señor se le ocurrió decir en algún momento que para mantener, por eso le dicen el helicóptero Ben, ¿no? Dijo que si era necesidad tirar dólares desde un helicóptero para mantener a la banca con liquidez, lo iba a hacer y no tenía ningún problema. Pero cuando le preguntaron, mire señor, ¿cuál es la causa de la crisis norteamericana? ¿Sabes lo que dijo? No tengo la menor idea. Esos son los grandes dioses de la economía mundial, los responsables de lo que está ocurriendo. Y hoy día entonces, después de esas decisiones, piensa que en la economía mundial estos señores han metido dinero y dinero y dinero sin ningún respaldo. Emisión legal inorgánica
ilegal. Bueno, es legal, pero es inorgánica, sin respaldo. Es como imprimir billetes falsos, digamos, ¿no? Pero legalmente. Y lo han hecho de una manera gigantesca. Entonces ahora hay que pagar ese despilfarro. ¿Y cómo lo quieren pagar? Vamos metiéndole la mano al bolsillo a los ciudadanos, vamos metiéndole la mano al bolsillo a los contribuyentes y vamos reduciendo la educación, la salud, la vivienda, los gastos en previsión. Eso es lo que, esa es la política. Entonces le preguntan a los griegos qué les parece y van a decir que no, entonces queda la hecatombe. Pero qué curioso, claro, ¿no? Qué curioso que la democracia esté completamente reñida con los mercados. O sea, cómo los mercados no dicen ninguna relación con el interés público y ciudadano. Cuando hay un default está la riña, o sea, aquí obviamente hay plata gastada y que se le den a alguien, es independiente. Si nosotros hacemos esta triangulación de dinero, que contamos pero ¿cómo se morboso, de acuerdo, por eso, sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, de cómo entran los actores, de cómo se llega a dinero. Yo te paso plata al 1 y tú me la cobras al 5. De acuerdo. Eso es lo que, esa es la explicación de las deudas. Pero de acuerdo, pero esas son las condicionantes, pero hoy día hay una relación real, tangible, que efectivamente hay un default que tienen que afrontarlo de alguna manera. Y quiebran los bancos nomás. Eso es lo que tiene que ocurrir, que quiebren los bancos. Quiebran los bancos, quiebra la credibilidad y efectivamente ahí la crisis sí que sería mucho más... Que tú no, la credibilidad no está media quebrada ya. Hace rato. O sea, está quebrada, pero hoy día hay especulación, pero la verdad que si llegan, si efectivamente no puede quebrar, pasarle sería mucho plata peor. a los bancos hoy día si siguen haciendo lo mismo. O sea, tú le dices, bueno, ok, vamos a sostener a los bancos, pero los bancos dejen de especular. Dejen de usar la plata para pagar altos salarios. Dejen de usar la plata para meterlo en derivados, en options, en instrumentos financieros altamente riesgosos. Dejen de hacer eso, pongan la plata en la economía real y yo me banco a la banca. Pero ¿por qué los estados, por qué las personas tenemos que salir a pagar las deudas de los bancos para que más encima sigan haciendo exactamente lo mismo? Sí, y no hay ninguna regulación hoy día que vaya a ponerle cota a la forma que operan los bancos especulativamente. Marcel, en ese sentido yo creo que estamos los dos absolutamente en línea, y también con lo que me dice Julio César. Hoy día efectivamente hay que dar una vuelta de tuerca al sistema financiero porque efectivamente nos está llevando a instancias de incobrabilidad en donde efectivamente están muy mermadas las confianzas. Pero en Chile, por ejemplo, Alejandro, ¿cuál es el nivel de deuda de los chilenos? ¿Vamos a llegar un día en que los chilenos no podamos pagar? Sí, hacia el paso que vamos, sí, claro. Si no por ejemplo, yo estoy a mí me sigue molestando un comentario que la otra vez tiró el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco cuando dijo que, por ejemplo, el impuesto específico para los combustibles era un impuesto para los ricos, porque ellos eran los que tenían auto. Mi pregunta es, ¿cuánto ha crecido últimamente el parque automotriz en Chile en los últimos 5 años? Ha sido un crecimiento exponencial tremendo, en donde tenemos un transporte público eficiente. Si a mí, ¿no es cierto?, lo hablábamos fuera de pauta, si a mí me pusieran un buen transporte público, a lo mejor lo más probable es que me iría desde mi casa en transporte público a la oficina. Pero no es así. Lo que pasa es que ahí si Velasco... yo gano, dame un segundo para terminar de alinear la idea. Si a mí, por ejemplo, me pone hoy día, en vez de estar 815 pesos hoy día la benzina, de 95 octanos, me le llegan a subir a 2.000 pesos, ¿tú podrías ir andando en auto? Yo creo que sí. Lo más probable es que sí. Entonces, para la persona que tiene un poco más de dinero, efectivamente el que paga, el principio que tiene él para el tema verde, el que ocupa más, tiene más para pagar. Pero te puedo asegurar que mucha gente de las que están dentro de este estudio rescindirían del uso del automóvil durante los días de semana y lo ocuparían solamente el fin de semana. Entonces, para ti, con mayor poder adquisitivo, resulta la gente con mayor poder adquisitivo no sabe cuánto es la benzina. Exacto, pero por lo mismo el tipo sería mejor, pues estaría lleno de externalidades positivas, pues, menos tacos, menos congestión, llego más rápido al trabajo, vías, ¿no es cierto?, las vías mucho más descongestionadas para andar. Pero, y lo que veníamos hablando ese día, hay que empezar a sacarle la pata al cogote a la clase media de endeudamiento. Y uno de los temas prioritarios es ser capaces de poderle sacar el impuesto específico a los combustibles, generar la quiebra de las personas, que le podamos pedir plata a la misma FB y generar una serie de instrumentos que de alguna manera el tema salud, el tema educación, que le permitan a la persona efectivamente vivir más holgadamente. Todo algo quería decir con el tema de... Lo que pasa es que Velasco... De Velasco. Bueno, Velasco. ¿Qué podemos decir de Velasco? ¿Ah? Que un ex ministro de Hacienda. Siempre ha sido un desubicado políticamente, quiere ser candidato a presidente. Parece que no mira las encuestas, no percibe el ritmo del descontento. Bueno, él lo que hace es una cosa bastante poco honesta, porque él en el fondo usa el argumento de los impuestos verdes. ¿Y cuál es el argumento de los impuestos verdes? Mira, nosotros queremos ponerle impuesto a aquellos productos que son altamente contaminantes. Y la benzina, la emisión de CO2 es contaminante.
contribuye al problema atmosférico en Santiago, al cambio climático y toda esa historia, ¿ya? Destrucción del planeta. Etcétera. Entonces, bueno, perfecto, buen argumento, ¿no? Castiguemos el uso del automóvil privado, pero no es así nomás la política. O sea, castiguémoslo, pero también generemos la alternativa. Yo aplico impuestos, recaudo esos impuestos, los invierto en un sistema de transporte público accesible a la ciudadanía, no como el Transantiago, que es ineficiente y caro más encima, ¿no? Entonces, no es completo el planteamiento. Él diría, bueno, ok, mantengamos el impuesto, pero además dentro de eso tú tienes que hacer otras salvedades. Aplicarlo estrictamente al transporte privado, no al transporte público. O sea, tenés que subvencionar al transporte público para que pueda hacerse cargo de esos impuestos. Tienes que además reducir el impacto que pueda tener sobre los alimentos. Marcel, ¿cuántos grados Celsius había en el metro en junio? No, horrible. Entonces, ¿te acuerdas, no? Para que, 28 grados. Para que funcione, para que sea legítima la mantención del impuesto a la benzina, tiene que pasar esas otras cosas. Transporte privado, transporte público, eficiente, de buena calidad, eficiente, barato además. Tiene que reducirse el impacto que tiene el impuesto a las gasolinas sobre el impacto sobre los alimentos, por ejemplo, lo que es el transporte de mercadería. Tiene que reducirse el impacto que tiene sobre el mismo transporte público. Entonces, no es solamente un nivel de argumentación. Yo estoy de acuerdo con que el impuesto a las gasolinas tiene que mantenerse en la medida que sea un eficaz desincentivador del transporte público, del transporte privado, quiero decir. Pero, para que sea eficaz, tiene que también ser un incentivo al transporte público y tiene que usarse esos recursos para mejorar el transporte público. Pero siendo el principal fomentador del uso del automóvil particular fue, ¿no es cierto?, la implementación del Transantiago en Chile. O sea, claro, es un tema absolutamente ineficiente. Había gente, me acuerdo hasta de una talla que le tiraba a Álvaro Sala, una viejita que le quería llevar un chofer del Transantiago, decía que no, gracias, porque iba apurada, ¿de acuerdo? ¿No? O sea, efectivamente ha sido sumamente ineficiente y nos damos cuenta que estamos una tras otra, pero efectivamente, raya para la suma, el impuesto específico de los combustibles, como están las condiciones hoy día, no es un impuesto específico solamente para los ricos, sino que al que más le pega nuevamente es a la clase media. Al trabajador, digamos. Exacto, al que ocupa su vehículo para transportarse, para llegar. Un impuesto en buen chileno empelotante porque es muy desigual. O sea, ¿por qué pagamos nosotros impuestos específicos y las grandes mineras que están forradas en plata no pagan ni uno? Las forestales... Claro. Uno deduce del argumento del ministro Velasco finalmente el hecho de mantener, o sea, en el fondo decir, no toquemos ese impuesto, claro, porque si no vamos a tener que tocar estos otros impuestos, ¿no? Ese es finalmente su argumento, ¿no? Porque siempre ha servido este señor Velasco los intereses de las mineras, y gobernó durante 6 años para las mineras, durante 6 años para las forestales, durante 6 años para la salmonera. Entonces ahora se está poniendo socialista, le queda muy bien el traje de socialista cuando no está de ministro de Hacienda, pero cuando vuelva, si que llega a ser presidente, que creo que no va a ser, digamos, para beneficio de los hombres y mujeres de este mundo, la gente buena, gente como Velasco no debería gobernar nunca, en ningún momento, ni en ningún país, ¿no? ¿Por qué es tan duro usted si es su colega, digamos? No, es colega mío, no es, digamos. O sea, yo no me considero parte de esa casta que se llaman los economistas. Me considero una persona distinta. No soy economista, ejerzo la economía, pero no soy economista. La ejerzo, que no es lo mismo. Duro con él porque me parece que pertenece a esta mirada de la realidad social, económica y política desacoplada, completamente desvinculada de los intereses reales de las personas, de la vida cotidiana de las personas. Y finalmente las decisiones de políticas que este tipo de gente induce en los estados siempre termina generando mucho desempleo, mucho sufrimiento, muchas restricciones económicas para grandes mayorías. Y a esas personas no se les pasa nunca la cuenta. Incluso se les nombran premios Nobel, entre comillas, porque el premio Nobel de Economía no existe, pero bueno, esa es otra historia. Pero fíjate que seguimos, hoy día estamos hablando del caso La Polar. El caso de La Polar hoy día, que ya ahí está durante 5 años haciendo, ¿no es cierto?, finanzas creativas. 10 años, dicen. Dejémoslo 5, que ya es suficientemente grande. Y resulta que aquí el 75% de la gente cree, a boca de encuesta, que no le va a pasar nada a la gente.
a esta gente No, que estuvo además es brutal gobernando. porque durante 10, 8, 5 años, perdiendo 100 millones Y se de transaba en dólares bolsa. anuales y que nadie supiera, o sea, alguien tiene que haber sabido. O sea, se O transaba sea, en ellos bolsa, sabían habían y los bonos. fiscalizadores, y todos deben haber sabido. Si el mercado chileno, los que toman las decisiones, serán ¿cuánto? 2.000, 3.000 personas, deben saber. El problema es que todos van en la pasada, porque obviamente cuando la Polar ponía sus acciones y mostraba sus balances extraordinarios, las acciones subían. Entonces atraían muchos recursos de distintos ámbitos de la economía, entre otras real, y de la banca, y del Banco Central, qué sé yo, porque todas estas platas salen de algún lado. Muchos ganaban con la subida de los precios de las acciones, pues ya sean grandes negocios. Yo soy pues. un poco menos desconfiado que tú. Yo pensé que eras confiado, pero yo no sé si todo el mundo efectivamente sabía. Yo creo que aquí hubo una administración de información importante que la gente no la manejaba nomás para la toma de decisiones. Y de hecho, si no, los grandes inversionistas, ¿no es cierto?, que tienen muchos inversionistas que tienen pocos montos puestos en diferentes fondos y fondos accionarios. Como el diputado Lorenzini que me decía el otro día que había perdido mucha plata. Dame solo un segundo. Alejandro, un gusto, lo hemos disfrutado. Don Julio César, Nos vemos la muchas próxima gracias. semana. Nos vemos la Don próxima Marcel, maravilloso. Estuvo más corto hoy día, pero la próxima semana tenemos 2 bloques para ustedes. ¿Les Me parece? parece fantástico. Ya, señores, nosotros nos vamos a ir.